Bitcoin sigue en la misma tendencia bajista que inició o en la cual entró desde principios de marzo. De tal manera que desde el punto de vista técnico no vamos a ver muchas sorpresas positivas hasta que salga de dicho patrón, muy probablemente a partir de la segunda semana de septiembre. Fuera de lo técnico, sin embargo, se siguen agregando noticias por parte de inversionistas institucionales, como la de Wells Fargo, el tercer banco más grande de Estados Unidos, que ahora empezará a recomendar para sus clientes más adinerados algunos ETFs de Bitcoin. Noticias como esta solo tienen sentido en 2024. En años previos hubiera sido inimaginable que instituciones tan tradicionales como esta promocionaran activamente la inversión en cripto. La diferencia, claro, la hace la existencia de los ETF spot de Bitcoin, que hacen más digerible y accesible la inversión en Bitcoin para los baby boomers, que nos guste o no, siguen siendo los dueños de casi todo el dinero del mundo. En fin, veamos hoy también cómo podemos entender en términos aún más fundamentales a Bitcoin y a la tecnología blockchain a través de compararlo con una de las ideologías más relevantes y al mismo tiempo fallidas de la historia de la humanidad. Veamos entonces cómo es que la criptorrevolución, desde cualquier punto de vista, ya sea ideológico, técnico, monetario y especulativo, ya está aquí. Y veamos también cómo nos impactará esta revolución en 2 puntos. Entre más cerca estés de entender los mecanismos de tu mente, más cercano a enloquecer estarás. Recuerden, criptopadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Ideología relevante pero fallida, solo se me ocurre el comunismo. Sí, la verdad que estaba fácil. Veamos pues cuáles son las similitudes y a la postre las diferencias entre Bitcoin y la tecnología blockchain con el comunismo. No para entender mejor al comunismo ni para criticarlo, sino para entender mejor y a un nivel más profundo a Bitcoin y al resto de las criptomonedas, entre otras cosas. Arranquemos. Punto número 1. Pasó lo que nunca hubiera pasado antes de 2024. Podemos ser bastante optimistas con el porvenir del resto del ciclo antes del bear market, es decir, podemos tener la confianza que el resto del bull run cripto de este criptociclo tendrá una magnitud histórica por varios elementos que hemos podido observar durante el 2024. El último de ellos es precisamente el que tiene que ver con Wells Fargo, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, famoso entre indocumentados de Texas y California por no exigir mayor documentación para abrir una cuenta. Definitivamente otro punto a favor de Wells Fargo, sí. Ahora bien, lo que llama la atención es que una institución tan tradicional como esta ya esté activamente promocionando nada más y nada menos que la inversión en cripto. ¿Cómo puede ser esto posible? Esta noticia, que hoy no es necesariamente el breaking news de la semana, hubiera más bien parecido fake news de publicaciones de medio pelo y baja calidad periodística como El Financiero o El Economista de México. Pues no, es una noticia real. Al entender esta noticia podemos darnos cuenta que el bull run de Bitcoin en el que nos encontramos y que pertenece al quinto criptociclo será el primero de esta nueva era, la era de la consolidación de la democratización de la inversión en cripto, la era donde un ejecutivo de cuenta en la sucursal de un banco tradicional ya puede pronunciar y decir una palabra que antes era tabú y estaba casi prohibida en ese contexto, la palabra Bitcoin. ¿Cómo explicas la transición a esta nueva era, joven Padawan? La mayoría de los fenómenos financieros o de inversión derivan de impulsos emocionales. Para ser más precisos, derivan de la ambición o este afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Tan demonizado por muchos y tan celebrado por otros que entienden que sin avaricia, así como sin el conflicto de ideas, simple y sencillamente no hay progreso. En fin, la sinergia entre los impulsos emocionales y condiciones como la avaricia se precipitaron como para que hasta agencias como la SEC aprobaran los primeros ETFs spot de Bitcoin a principios de este año. Entonces dices que este cambio de era es resultado de los ETFs. Exactamente, hoy estamos en una era cripto sin precedentes, la era de la consolidación de la democratización de la inversión cripto, era a la cual entramos gracias a la herramienta de democratización de inversión por excelencia, los ETFs o Exchange Traded Funds. Yo no necesito otra razón para ser optimista con el bull run del ciclo actual, no. De acuerdo con usted, maestro, el bull run de este quinto criptociclo puede que no tenga precedentes desde el punto de vista positivo, simple y sencillamente porque será el primero de la era de la democratización, será el primero con ETFs de Bitcoin. Y esta es una historia que se seguirá desenvolviendo en el largo plazo. Ya tenemos ETFs de Bitcoin, ya tenemos ETFs de Ethereum, siguen los de Cardano y los de Solana y después, lo mejor
mejor de todo, ETFs que repliquen índices cripto. Como los ETFs que replican al índice S&P 500, ¿no? Exactamente, al final del día hoy los ETFs más populares en el mundo son los que replican índices bursátiles enteros, como por ejemplo el IBB de iShares o el SPY de State Street Global Advisors, que son los dos ETFs más grandes por Assets Under Management o activos bajo administración, con 300 y 400 mil millones de dólares respectivamente, y que además ambos son ETFs que replican al índice de índices, la referencia de referencias, el S&P 500. ¿De qué sirve que un ETF replique a un índice, joven Padawan? Existen dos ventajas interesantes. Al comprar un ETF que replique al S&P 500, por ejemplo, primero, inviertes automáticamente en las 500 empresas que componen dicho índice y además lo harás con la misma ponderación de estas compañías en el momento. Por ejemplo, si hoy compras el IBB o el SPY, te harás socio de Nvidia en un 6%, la misma ponderación o peso de esta compañía dentro del S&P 500. ¿Pero eso qué tiene que ver con lo cripto? Pues que cuando se invente el S&P 500 pero de criptomonedas, es decir, un índice compuesto de Bitcoin y varias altcoins, invertirás de golpe en todas las criptomonedas de las que se componga el índice y con la misma ponderación para adecuarlo a un nivel de riesgo específico. Grayscale ya tiene algo parecido, pero no es un índice conocido ni un ETF. En resumidas cuentas, si los ETFs que repliquen índices del TradFi son populares, seguramente lo serán los ETFs que repliquen índices cripto. En fin, pasemos ahora a la comparación entre Bitcoin y una de las ideologías más importantes del siglo pasado y antepasado. De este siglo quizás no tanto, pero al final comparación que nos será útil para entender mejor a Bitcoin, la tecnología blockchain y el resto de las criptomonedas. Punto número 2. ¿En qué se parece Bitcoin y el comunismo? Bitcoin es una nueva forma de dinero descentralizado que funciona principalmente a través de la tecnología blockchain, que en muchas instancias en este canal hemos tratado de explicar. El comunismo, por su parte, es una ideología económica y política que argumenta a favor de una sociedad sin clases donde todos los activos, propiedades y recursos sean poseídos de manera comunal y así lograr la distribución igualitaria de riqueza y poder. No es mala idea, no hay por qué burlarse. Para entender pues mejor Bitcoin y la tecnología blockchain, veamos qué tienen en común con el comunismo. Lo primero que tienen en común pues es que ambas son ideas revolucionarias. Es innegable que tanto Bitcoin como el comunismo pretenden cambiar el status quo no solo desde el punto de vista económico, sino también social. Segundo, ambas son ideas irresistibles. El comunismo, además de prometer un mejor nivel de vida para obreros explotados durante los últimos 3 siglos, ha ofrecido un camino subversivo y lleno de aventura para lograrlo. Bitcoin, por su lado, ofrece sacarte relativamente rápido de pobre si sabes especular con él o con el resto de las criptomonedas con inteligencia. La tercera cosa que tienen en común es que muy pocas personas entienden de qué se tratan. Exactamente, si el comunismo fuera generalmente entendido, sería generalmente rechazado, pero por el contrario podemos encontrar mucha gente en el mundo que todavía simpatiza con esta ideología. De igual manera podemos encontrar realmente muy pocas personas que entienden a Bitcoin y la tecnología blockchain desde el punto de vista técnico. Ya lo decía el premio Nobel en economía Robert Shiller, pregúntale a algún fan de Bitcoin por el árbol de Merkle o la firma digital de curva elíptica solo para observar su reacción de desconocimiento absoluto. Cuarta cosa en común es que ambos apelan a un concepto de justicia de algún tipo. El comunismo pretende disolver la injusticia entre clases para evitar precisamente que la clase capitalista, los dueños del capital, exploten a los que trabajan con el capital, es decir, la clase obrera. Mientras que Bitcoin, y por su lado, pretende o aspira a disolver la injusticia monetaria, aquella donde la clase monetaria, es decir, los bancos centrales, explotan a los ciudadanos comunes a través de la inflación, el impuesto más alto y más difícil de evitar. La inflación siempre afecta a los más vulnerables. Completamente, así como el comunismo quería entonces disolver la injusticia de las clases, Bitcoin quiere disolver la injusticia monetaria. Los explotadores y explotados son distintos, pero a nivel fundamental hay similitudes. Aquí en este canal por ningún motivo queremos enaltecer las características de una ideología como el comunismo, al contrario, somos conscientes que la podemos reducir a una ideología que parte de un error académico cometido por Karl Marx, error que probablemente es la razón por la cual nunca terminó el cuarto tomo del Capital. Karl Marx no conocía la ley de la oferta y la demanda, no. Tal cual, y próximamente, por lo tanto, veremos las diferencias entre Bitcoin y el comunismo como para cementar nuestros conocimientos sobre esta gran tecnología, el blockchain. Pero les podemos adelantar, sin embargo, que la principal diferencia entre la tecnología blockchain y el comunismo es que hoy sabemos que el comunismo simple y sencillamente no funciona, y el blockchain, en cambio, aún no sabemos si realmente será un parteaguas a través de aplicaciones prácticas. Por lo menos sabemos una aplicación práctica importante, la especulación. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en septiembre, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawan, que la criptofuerza los acompañe.